Al libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, del verso 1 al 3, dice así la santa palabra de Dios de la siguiente manera. Segunda de Reyes, capítulo 5 y verso 1 al 3, dice así. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Verso 2. Y de Siria habían salido bandadas armadas y habían llevado cautiva a la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Señor, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse. Creo que las palabras dichas con anterioridad con respecto al tema que quiero tratar es testificando del poder de Dios, son bien expresativas o declarativas, por así decirlo, en los primeros versos. Ahora yo quiero que observemos realmente que cuán importante es el testimonio de fe con el que nosotros proclamamos el Evangelio. ¿Por qué? Porque debido a las diferentes circunstancias que tengamos nosotros, o pasemos nosotros, o pasen los que están en nuestro contorno, ellos sabrán que hay Dios en medio de este tiempo, porque es una realidad. Y yo le diré una cosa: dependiendo de cómo nosotros manifestamos y proclamemos el alto grado de fe que tenemos en nuestro Dios, otros se convertirán y otros tendrán comezón del oír y de oír la palabra de Dios. Ahora, por eso es que nosotros, en medio de todo esto, alcanzaremos a ver realmente qué tan grande es la misericordia de Dios no solamente para nosotros como creyentes, sino también para aquellos que no creen en el Señor. Hay algunas cosas que a veces nosotros nos preguntaremos y diremos: ¿y por qué Dios las hace así? Porque el problema nuestro es que como seres humanos, nosotros nos gusta cuestionar todo. Pero la verdad es que quien tiene toda la potestad de misericordia es el Señor y no nosotros. Por eso es que creo que en medio de todo esto, para mí es de suma importancia poder darnos cuenta que algunas veces hacemos separaciones de personas, o hacemos separaciones de individuos, o de algunos grupos religiosos. Y déjeme decirle que ni a usted ni a mí nos toca a nosotros hacer alguna diferencia. ¿Por qué? Porque la misericordia viene de Dios. Y Él es quien tiene, y Él es el que hace como Él quiere en toda su bendita potestad y poder y magnificencia. Para ello, yo quiero tocar algunos puntos esta tarde que tienen que ver desde el modo de testificar hasta llevar a la exaltación del poder de Dios. Para ello, quiero que iniciemos. Del verso 1 al 5, nosotros vamos a encontrar la forma de cómo se puede evangelizar en medio de tiempos difíciles, porque a veces creemos que no podemos nosotros proclamar el Señor en medio de todo esto. Veamos. Dice el verso 1: Naamán, general del ejército de Siria, era un varón grande delante de su señor, y lo tenía él en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Ahora,
un dato importante en medio de todo esto es que vamos a hablar de Naamán. Y Naamán, cuando nosotros hablamos de Naamán, hay que también tener un cuidado, porque cuando nosotros hablamos de la lepra que tenía Naamán, nosotros sabemos que tipológicamente la lepra significa pecado. Pero hay otra cosa que también nosotros involucramos el pecado como de la lepra, de hecho, como que es un gran pecador Naamán. Pero ojo, tengamos cuidado, porque cuando leemos la Biblia no nos percatamos de esto. Y dice que Jehová había dado salvación. O sea, que Dios acuerpaba, Dios respaldaba a Naamán. Y por lo tanto este hombre era tenido en gran estima delante de su rey. Ahora, esto no quiere decir que el hombre no era alguien que no conocía a Dios. Sí, literalmente él no conocía a Dios, pero la misericordia de Dios y el favor de Dios se mueve con muchas personas desde temprana edad. Lo que pasa es que a nosotros a veces nos cuesta entender que hemos sido escogidos de parte de Dios, y que si vivimos es por su gracia, por su bondad y por su misericordia. Nos cuesta creer eso. Nos cuesta aceptar que siendo incrédulo Él ha tenido misericordia de Él. Porque muchos de nosotros, yo le digo realmente, muchos de nosotros ya ni viviéramos. Muchos de nosotros ya no estuviéramos en pie. Ahora, sin embargo, cuando nosotros logramos ver aquí, dice que el respaldo de Dios para con Naamán estaba allí. Y si usted lo duda, lea la Biblia. Porque ahí dice claramente. ¿Por qué? Porque dice, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Ahora, debemos de recordar que los asirios habían ya conquistado, habían llevado, cautivo al pueblo de Israel también. Ahora, y este hombre era valeroso en extremo, pero algo muy peculiar en lo que es la lepra. Yo sé que hoy en día hay muchas formas de cómo resolver el problema de la lepra y todo esto. Pero durante su tiempo era algo que también en el libro de Levíticos también nos enseña cómo era tratada una persona que tenía lepra. De hecho, el hombre, este gran general, se vestía con vestiduras elegantes. ¿Por qué? Porque él también tenía que cubrirse bien. Porque él, lo que es la lepra, es que él comienza teniendo una persona puntos rojos en su piel, y de esa misma manera la piel se va deteriorando y se va calcomiendo poco a poco. Ahora, sin embargo, es probable que este hombre haya estado en su etapa más difícil de la lepra cuando alguien vino a anunciar el poder de Dios. A nosotros, si usted lo ve desde otra perspectiva, muchas veces usted y yo somos puestos con personas que tienen realmente un problema de enfermedad, o tienen un problema matrimonial, o están a punto de hacerse daño hasta ellos mismos, y sin embargo Dios los lleva allí para que nosotros proclamemos el poder de Dios. Verso 2. En el verso 2 dice: y de Siria habían salido bandadas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta muchacha había sido llevada, ¿qué? Cautiva. Y esto, en otras palabras, podríamos decir que esta muchacha ya no tenía la libertad que antes tenía. Ya ella era una, ¿qué? Una esclava. Pero lo esclava no le quitaba declarar quién era su Dios.
¿Quién era su Dios? Ahora, nosotros a veces nosotros estamos atrapados por problemas, por necesidades, por circunstancias, por diferentes adversidades. Y sin embargo, porque estamos nosotros atados por problemas, nosotros no hablamos de nuestro Dios. Nosotros nos quedamos callados, guardamos. Y aun cuando haya alguien en necesidad, nosotros no hablamos ni decimos nada. Nosotros solo somos nosotros. Mas sin embargo, yo quiero que nosotros veamos lo que sigue diciendo el verso 3. Y esta dijo a su señora, abrió su boca. Ahora, yo le pregunto, una muchacha de esta naturaleza, siendo llevada cautiva, siendo ya esclava en ese tiempo. Ahora, yo pregunto, ¿usted cree que esta muchacha necesitaba tener un curso en teología? Haber ido a la universidad, haber ido al colegio, haber ido a un instituto bíblico para hablar acerca de su Señor. Muchos de nosotros pensamos de esa manera. Muchos de nosotros pensamos que nosotros tenemos que nosotros necesitamos ser el diácono, el ujier o el pastor o el copastor de la iglesia para conocer Biblia. No. O para venir y evangelizar a alguien, nosotros necesitamos ser tan buenos que se nos escurra el conocimiento que tenemos. No. A nosotros ni se nos tiene que caer el conocimiento teológico para hablar de lo que es el Señor. Esta jovencita estaba en medio de todo ello. Ahora, cualquiera que estuviera en esa condición, siendo ella esclava, ¿qué era lo único que podía decir? Pobrecita de mí, pobrecita de mí, pobrecita de mí. Ay, misericordia de mí, misericordia de mí. No iba a hablar de su Dios. Porque nosotros así somos. Cuando tenemos problemas, tenemos adversidades, de lo que menos queremos hablar es de ¿quién? Del Señor. Siempre nosotros vamos a hablar ¿de qué? De lo que nos está pasando. ¿Sabe que hay personas que por mucho que conozcan Biblia no le pueden decir a alguien el Señor te puede ayudar? Porque siempre o está hablando cualquier barbaridad o está hablando cualquier cosa que no vaya con algo sin que le traiga esperanza a una persona. Le cuenta chistes, le cuenta cualquier cosa. Pueden ser muy buenos para platicar, pero son tan buenos para platicar que nunca le hablan de qué es lo que Dios quiere hacer. Y es tiempo de que nosotros como iglesia nos reactivemos, que nos demos cuenta que hay muchos en nuestro contorno que tienen necesidad. Observemos la segunda parte, que tiene que ver con los conflictos realmente de una persona. Verso 6. Ahora, porque este hombre necesitaba un milagro, pero para eso para él tener el poder de poder ir hasta Israel, allá a Samaria, él necesitaba carta. Entonces quiere decir que habían problemas. A veces nosotros queremos que todo se haga normal. A veces, ¿se ha dado cuenta que a veces hay personas que vinieron hace muchos años a este país y han dejado la oportunidad de arreglar sus papeles? ¿Por qué? Es que me da miedo. Es que esto, ¿cómo se llama eso? Desidia. A veces hasta para predicar el Señor también somos bien desidiosos. Pero cuando alguien habla de algo grande, cuando una persona viene y habla bien de su tierra y habla bien de su iglesia, y que en su iglesia hacen cosas y suceden cosas maravillosas, aún hasta los incrédulos querrán venir, y aunque se encuentren con problemas, ellos verán la forma de cómo pasar. Porque había un problema, él necesitaba conseguir ¿qué? Cartas. En el verso 6 comienza hablando de cartas. Pero permítame regresar un momento para terminar en el verso 3. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de la lepra. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Sabe qué? Allá en Samaria
hay un lugar específico y allá Dios hace cosas maravillosas. Qué importante es hablar de quién, del lugar donde nosotros pertenecemos, del lugar de donde nosotros somos. ¿Sabe que algunas veces nosotros lo que más hacemos es hablar mal de nuestros propios hermanos en la fe? Mal de la iglesia donde nosotros nos congregamos. Hay personas que se dedican a eso, a destruir iglesia. Tienen un espíritu contrario contra la iglesia. Y es una realidad. A ver, nunca usted ha ido allí al aeropuerto cuando usted tiene que pasar ahí para que pase por el detector de metales y empiezan a pasarle todo aquello, no, a usted a detectarle a ver qué es lo que lleva puesto. Bueno, hay personas que también parecen detectores acá, detectándole los errores a todo el mundo para hablar mal después de cada uno. Van desde la primera silla, comienzan desde el altar, detectando allá todo lo que aquellos tienen, y luego siguen con las primeras bancas y van acá, y van acá, y van allá, detectando qué. Ahora, pero el problema no es que detectan eso para orarle al Señor, para que algo cambie, para que algo suceda, para que Dios haga un milagro. Están para destruir la iglesia. Sin embargo, esta muchacha estaba también y va a decir, lo que pasa es que usted no sabe, pastor, yo tengo una cantidad de problemas. Esta muchacha me va a decir que siendo ella esclava, no tenía problemas suficientes. Tenía más problemas que muchos más que lo que nosotros tenemos. Sin embargo, dice que esta muchacha estaba diciéndola, si oyeran ustedes mi palabra, en otras palabras la voy a contar, a llevar un poco más allá y se la voy a expresar a mi manera. Si ustedes escucharan mi voz y ustedes se dieran cuenta que allá en Samaria Dios hace cosas maravillosas, Dios hace cosas grandiosas, Dios cambia y todo, y hasta esa lepra que trae también se le puede quitar. Entonces, quiere decir que esta mujer, para anunciar el evangelio, no necesitaba saberse todo el Pentateuco y realmente venir y declararlo entre medio de todos ellos. Ella lo que estaba mostrando era un Dios de amor, de gracia, de misericordia, de poder y de autoridad para hacer sanidades en medio del tiempo. Cosa que a nosotros a veces es lo que más necesitamos como iglesia. A ver, no me vaya a decir que usted no se junta con personas que tienen algún impedimento físico, o que lleguen y le digan que le duele aquí y que le duele allá, o que tiene o que no tiene problema. Si no es acá, es lejos, pero siempre alguien se junta con nosotros que tiene un problema. Ahora, aprovechamos nosotros la oportunidad para hablarles un poco del favor y la misericordia de Dios, del poder de Dios, o para decirle, váyase al doctor primero, o vaya y haga esto. ¿Por qué? Porque pensamos siempre de esa manera. Y debemos de darnos cuenta que nosotros hemos sido llamados para anunciar el poder de Dios. Ahora, el testimonio entra y toma allí una parte importante, porque lo que ellos nos escuchen hablar a nosotros y nos escuchen hacer a nosotros es de lo que ellos verán que realmente a qué clase de Dios nosotros servimos y qué tanta fe nosotros tenemos en Él. Ahora, recordemos una cosa, la segunda de las cosas de esta es importante, es que hay que reconocer que Dios ha dado poder a la iglesia. Dios ha dado poder a la iglesia. Si usted va conmigo allá al libro de los Hechos, capítulo 1 y verso 8, dice que Él ha dado poder a la iglesia. Vamos allá, acompáñenme por favor. El libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, dice así.
Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, cuando dice que usted y yo vamos a ser testigos del Señor, eso no está diciendo en qué condiciones vamos a ir a Samaria, a Judea y a Jerusalén. Porque quizás vamos a ir allá por una necesidad, pero vamos a ser testigos de él. Vamos a ir al otro, pero no sabemos en qué circunstancias vamos a ir allá al otro. Al otro podemos ir más allá, pero no sabemos en qué circunstancias. Porque a veces tenemos que irnos deprisa. Porque alguien tiene una enfermedad, alguien está pasando algo y tenemos que partir. El problema es que sea que en Judea, sea que en Samaria, en Judea o allá en Jerusalén, nosotros vamos a dar testimonio del Señor. Y en cuanto nosotros lleguemos, la gente va a saber qué es lo que nosotros somos. Nosotros no necesitamos irle a decir, mira hermano, tu manera de vestirte, tu manera de caminar, tu manera de hablar, hablan de quién tú eres. Cuando tú caminas, cuando tú te vistes, cuando tú hablas, y entonces todos sabrán qué clase de individuo eres. ¿Por qué? Porque realmente, y dice la Biblia, y esto es a la iglesia, y recibiréis, ¿qué dice? Poder. Entonces, quiere decir que de ese mismo poder ha sido dado a la iglesia. Mire, acompáñeme también allá a Marcos capítulo 16 y en el verso 18, miren lo que dice, porque a veces nosotros creemos y pensamos que es una cuestión de rutina, es una cuestión de que uno lo enseña solamente por enseñarlo, pero en el capítulo 16 y en el verso 18 dice, es más, leamos el verso 17. Mire, si me pones el verso 17 también dice, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán, ¿qué dice? Fuera demonio. Luego sigue diciendo, hablarán nuevas lenguas. Esto quiere decir conexión con Dios. Ahora, verso 18, tomarán en sus manos serpientes, dice, y si hubieren cosas mortíferas, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos, ¿qué dice? Sobre los enfermos pondrán las manos y ellos sanarán. Ahora, quiere decir que el Señor Jesucristo ha dado una promesa con el advenimiento del Espíritu Santo, dándole poder a la iglesia. En el Antiguo Testamento Dios usaba a los hombres de una manera directa. Nosotros hemos sido llamados de parte de Dios para que Él nos envista de su poder, porque en este tiempo es necesario también que se hagan señales para los incrédulos, porque este hombre era un incrédulo. Ahora, él, para que se diera cuenta que realmente su incredulidad iba a ser votada, lo primero que tenía que ir a buscar era cartas. Por eso en el verso 4 le dice, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Ahora mire cómo corren las noticias. Ahora la noticia ya había llegado al rey. En otras palabras, las buenas o malas noticias siempre se expanden. Si usted mintió, al ratito va a salir la verdad. Pero si usted dijo la verdad también va a correr. ¿Cuántos creen en eso? Ahora, esta muchacha le había dicho al quien le dijo primero, ella se lo dijo a la esposa de Naamán. Y la esposa de Naamán se lo dijo a él. Ahora él se lo estaba diciendo. Oiga, pero aquellos que son incrédulos a veces son más atrevidos que nosotros los que decimos ser cristianos. Los que no creen son más atrevidos que nosotros. Nosotros los cristianos realmente no dejamos de ser griegos. Solo por señales también estamos nosotros. No, la fe nos hace falta. ¿Por qué digo eso? Porque realmente dice el verso 5, y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel.
En otras palabras, ya otro hombre le estaba diciendo, mira, si allá dicen que es el lugar, que ahí están ocurriendo milagros, ve, no dudes, ve y pruébalo. O sea, que quiere decir que la influencia de esta muchacha había llegado ahora hasta influenciar al rey. Ahora, nuestras palabras positivas, nuestras palabras al hablar bien de donde tú eres, de donde tú perteneces, va a influenciar a otros la comezón del deseo de entrar por esas puertas. Pero si tú estás hablando y dices, es que a mí en la iglesia nadie me quiere, todos me odian, nadie me quiere, y empiezas con esa frase diciendo todo eso, ¿sabes tú a quién crees tú que le estás haciendo bien? ¿Sabes tú a cuántos estás estropeando entrar al reino de Dios? No, yo sé que nadie me va a decir amén. No, es el problema de esta clase de mensajes. ¿Ah? Ahora, yo no tengo culpa si abrió la boca de más. ¿Ah? ¿Pero por qué? Porque esto quiere decir que nosotros debemos de aprender de que realmente hay que honrar. A ver, como dice la Biblia, el hijo honre a su padre y a su madre. Él dice, el siervo honre a su señor. Así es, también nosotros debemos de honrar el lugar de donde estamos. Mucha gente da por el irse de las iglesias como quitarse un par de zapatos. No honra a nadie. Por eso sus vidas son inconstantes. Y para ello es necesario aprender a honrar para que Dios lo honre a uno. Si no, no se honra, no hay ninguna honra entre medio de todo ello. Ahora, aquí este hombre había sido influenciado por esa muchacha. Pero hay algo interesante que era con lo que yo quería seguir, es que ese poder, el cual se va a hacer manifiesto en los siguientes versos, tiene que ver también con el poder que la iglesia ha recibido. Pero vamos un poco más adelante. En el verso 7 dice, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestiduras y dijo, soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre leproso. Considerad ahora y ved cómo buscan ocasión contra mí. Ahora, ¿sabe por qué? A ver, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos creen que el poder de Dios se puede manifestar para dar vida a un muerto, como para quitar la enfermedad, no importa cuál sea, a cualquier persona? ¿Cuántos creen en eso? ¿Ah? Pero a veces lo decimos amén, por decirlo de una forma repetitiva. Porque a la hora de la hora nos hacemos para atrás. Y este no dejaba de ser israelita también, y era el rey. Ahora vea los dos tipos de reyes. Uno le está diciendo, ve allá, porque si es necesario para que tú seas limpio, para que tú seas sano, ve y prueba. Y no conocía a Dios. El otro era el rey de Israel y conocía quién era Dios. Y ahora le está diciendo y quejándose, ¿acaso yo tengo el poder para dar vida? Y rasgó sus vestiduras, dice. En otras palabras está diciendo, rasgando sus vestiduras quiere decir imposibilitado. Tú y yo no tenemos poder, pero nuestro Dios sí tiene poder para cambiar las cosas. Esa es la diferencia. Ahora, yo quiero que por un momento se pare allí usted y yo quiero que usted descubra. A ver, porque ¿a cuántos les encanta cuando dice Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real, y ya todo el mundo se empieza a hacer así, ¿verdad? Real sacerdocio, pueblo santo. Hay unos que Dios, nadie me toque, yo soy santo, dicen así, ¿verdad? Sí, adquirido por Dios. Pero ¿sabe por qué? Porque ha sido escogido para anunciar las virtudes de Él, para anunciar que Él es poderoso. Pero lo que menos hacemos es anunciar el poder de Dios, pero sí hablar mal de los demás.
¿Por qué no anunciamos el poder de Dios? ¿Por qué no venimos y le decimos a la gente, ¿sabes qué? Ve a la iglesia, ven con nosotros. Yo sé que Dios puede hacer algo en tu vida. Eso trae convicción. No con los demás. El problema es que si usted sigue viendo a los demás, jamás de usted va a salir una palabra que pueda animar a otros a buscar a Dios. Ahora, yo no le estoy preguntando que cuántos versos se sabe. Yo no le estoy preguntando si se sabe toda la Biblia o no. Yo no estoy pasando ningún examen de teología. Yo simplemente le estoy diciendo, sabes que tu Dios tiene poder para sanar, para libertar, para romper cadenas. Si tú lo crees, decláralo, habla. ¿Por qué no le dice? A ver, los muchachos van a la universidad, a la escuela, y en la escuela no. Mejor se meten a la humazón que están ahí, que teniendo que todos parecen chimeneas y toda la cosa, fumando. Pero a ninguno le dicen, oye, Dios te